Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Qué tal, amados hermanos? Un gusto poder estar con ustedes una vez más. Les saluda su amigo y hermano Alex Xavier Reyes. Un saludo para usted que me está viendo a través de Facebook o a través del YouTube. Gracias, por tomarse el tiempo para poder reproducir este video. Y en esta ocasión quiero hablar, un poco sobre esta frase célebre. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han utilizado esta frase? ¿Sabe cuál es el origen de esta frase? Hasta donde sabemos, el autor de esta frase es el filósofo humanista hinduista Mahatma Gandhi. Pero esta frase ha ganado bastante popularidad a tal grado de que se usa desde los púlpitos de muchas iglesias. Y lamentablemente bastantes predicadores, no sé si lo hacen con eh, buena intención o por ignorancia, vienen y hacen mención de la frase. Pero el error de ellos es añadir a la frase como la Biblia dice. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y literalmente no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Imagínese por un momento a una persona que esté evangelizando en la ciudad de Sodoma y venga y le diga a todas aquellas personas, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y luego viene Dios y destruye esta ciudad de Sodoma. Imagínense qué absurdo presentar un evangelio de esa manera. Génesis 13:13 nos dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran malos y pecadores. ¿Qué diferencia hay de aquellos hombres de la ciudad de Sodoma con los hombres de hoy en día? Pues ninguna. Pues son igual o peores. Y estos hombres fueron destruidos a causa de su pecado. Y lo mismo va a ocurrir a todo aquel pecador que no se arrepienta el día del juicio. Si no se arrepiente de su pecado, si no se arrepiente de su maldad, de su iniquidad, y no reconoce a Cristo como único y suficiente Salvador, también será destruido, también será destruido. Por lo tanto, los pecadores actualmente necesitan oír un mensaje de arrepentimiento y de fe, y no un mensaje de amor ahí que les acaricie las orejas, que le sobe los oídos o que le mueva las emociones. Es necesario que hoy los predicadores vayan a la fuente, vayan a las escrituras y sea la palabra de Dios la que presenten un mensaje de arrepentimiento. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, empezó con estas palabras, arrepentíos y convertíos. Y los discípulos también, ese fue el mensaje que dieron. Ahí lo vemos en el libro de Hechos. Arrepentíos y convertíos. Ese es el mensaje que también tenemos que dar nosotros hoy como predicadores. Arrepentíos y convertíos. No estoy sugiriendo que no se deba predicar sobre el amor de Dios. Pero lamentablemente, hoy cuando se predica del amor, se predica haciendo creer a la gente que Dios es un Dios solo amor, solo bondad, es un Dios muy permisivo. Entonces, es allí el problema. Hay que predicar del amor, pero hay que predicar de la justicia también. Porque cuando usted se encarga de hacerle saber a la gente, Dios te ama, y se vuelve un romanticismo, algo sensual, ya la persona no siente el peso de sus pecados, en absoluto. Usted lo que tiene que decirle al pecador es que se tiene que arrepentir, porque si no se arrepiente, el día del juicio, Dios no tomará por inocente al culpable y va a tener que pagar las consecuencias por sus pecados en el infierno eterno. Pero Dios realmente ama o aborrece al pecador. Para poder entender esto, hay que saber que Dios muestra o tiene
dos clases de amor. Número uno, un amor benevolente. Este amor benevolente es el que hace que Dios sea bondadoso, que sea bueno, que le permita ver al pecador y a todas las personas en general su bondad al permitirle eh, tener vida, al permitirle respirar, al permitirle andar. Como la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, verso 45, que nuestro Dios hace brillar el sol sobre buenos y malos y hace que llueva sobre justos e injustos. Este es el amor benevolente, el cual es para todos. Pero hay un amor complaciente que Dios lo tiene exclusivamente para su Hijo Jesucristo y para los que están en Él. O sea, para los pecadores arrepentidos. Este es el amor complaciente, el amor que Dios tiene para sus escogidos. Y para poner un ejemplo de amor benevolente, del primer amor, del cual de estos dos amores hay muchas personas que no entienden o simplemente no quieren entender. Un ejemplo de amor benevolente lo encontramos en San Juan, capítulo 3, verso 16, un texto famoso, un texto que se predica mucho de él. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el amor benevolente, es un amor general para todos. Tenemos otros dos ejemplos, pero quiero que le quede claro que estos otros dos ejemplos que le voy a citar yo son en el contexto de un creyente hablándole a otro creyente. En este caso, el apóstol Pablo hablándole a otros creyentes. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un amor benevolente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cuando estábamos allá, Cristo murió por nosotros. Y es que el amor que tuvo Cristo para con todas las personas fue tan grande que lo llevó a entregar su vida para pagar el precio por nuestros pecados. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 2, verso 4. Siempre es el mismo apóstol Pablo hablándole a creyentes. Oiga muy bien. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. De este amor que está hablando el apóstol Pablo, es del mismo amor benevolente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este es el amor benevolente. Pero tiene que entender que aquí es en el contexto de un creyente hablándole a otro creyente. La Biblia es muy clara cuando habla de la postura de Dios para con el pecador. Dios está airado contra el pecador y Dios aborrece al pecador. Pero usted se dirá, wow, ¿cómo estás diciendo eso? Entonces Dios es un Dios despiadado porque siente odio. Claro que no, claro que no. Para que usted entienda esta afirmación, usted en la medida de lo posible tiene que tomar su Biblia y tiene que leer, tiene que conocer al Dios de la Biblia, conocer los atributos de Dios. Porque las personas por lo general quieren definir a Dios en base a sus experiencias. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo siento amor, yo creo que Dios tiene el mismo amor que yo puedo sentir aquí en la tierra por otra persona. O si yo siento celos, vaya,
El celo a cualquiera de nosotros viene y nos hace sentir cosas malas, odio, rencor, nos hace querer ser violentos. Y Dios no es así. Dios se define a sí mismo a través de su palabra. Tenemos que definir a Dios de arriba hacia abajo. O sea, como dice la Biblia, y no de abajo hacia arriba, según nuestras experiencias. Entonces, hay unos textos que yo quiero compartir con cada uno de ustedes para dejarles en claro que Dios aborrece al pecador, que Dios aborrece al pecador y que está airado en su contra también. Vamos a ver qué dice la palabra en Salmos capítulo 5, verso 4. Dice, oiga muy bien, si tiene en qué apuntar, tomar nota, algo ahí, apunte Salmos capítulo 5, verso 4 y 5. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Se está viendo? La palabra de Dios es clara. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y más adelante, en el Salmos capítulo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Más adelante vamos a ver en el Salmos capítulo 34, verso 16. Dice, la ira de Jehová está contra los que hacen el mal. ¿Qué le parece? La ira de Jehová está contra los que hacen el mal. Vamos a leer eh, Proverbios capítulo 11, 11, verso 20. Dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Va despejando sus dudas, amigo que me escucha. Le cuento que Dios sí aborrece al pecador y está airado contra él todos los días. Vamos a leer también Primera de Pedro capítulo 3, verso 12. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, en estos versículos podemos dar por hecho de que Dios aborrece al pecador y está airado contra él. Si si toda la humanidad, todos nosotros como personas estuviésemos bajo el amor complaciente de Dios, todos seríamos salvos, hermano, amigo. Si estuviésemos bajo ese amor complaciente y no habría necesidad de convertirse a Cristo ni de andar evangelizando. ¿Por qué? Porque Dios ama al hombre tal como es, pecador. Hay dos clases de amor, recuerde. El amor benevolente. Dios muestra su bondad para con todos, permitiéndole a usted disfrutar de los rayos del sol, de la lluvia, del aire que respira, de la salud y todo eso. Pero el amor complaciente de Dios es para su Hijo Jesucristo y los que están en Él, los pecadores arrepentidos. Que le quede claro algo, Dios no va a mandar la fornicación al infierno, va a mandar al fornicario. Dios no va a mandar la mentira al infierno, va a mandar al mentiroso. Dios no va a mandar el homicidio al infierno, va a mandar al homicida. Así que, amado hermano, amigo que me escucha, muchas gracias por el favor de su atención. Y pues solo nos resta buscar la misericordia y el amor de Dios. Hay que ser obedientes a su palabra.
Hay que, como dicen por ahí, caminar con los pies juntos. Así que a todos los pecadores no arrepentidos, yo les invito para que procedan al arrepentimiento. Busquen de Dios. Es necesario en estos tiempos tan difíciles que estamos, que busquemos de nuestro Señor y Salvador. Solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo salva. Así que no espere que le acontezca algo difícil, porque hay muchas personas que hasta que les sobreviene un mal es cuando buscan de Dios. No espere que le suceda algo malo a usted o a un familiar para venir a los pies de Cristo. Arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase de su maldad y busque de Dios. Gracias por el favor de su atención, amado hermano, amigo. Dios me lo bendiga.